Es Valeria, yo soy estudiante de enfermería, pertenezco al equipo de difusión desde el año 2014 y como les comentaba anteriormente, junto con Coti vamos a estar gestionando el tiempo, haciéndonos cargo de ordenar sus preguntas, de recoger sus opiniones, así que cualquier duda, inquietud que ustedes tengan, por favor déjenos saber para que no se vayan con ninguna consulta. Coti, si quieres presentarte. Sí, bueno, mi nombre es Constanza, Coti, como se darán cuenta que me dicen, estudiante de psicología, licenciada en psicología, se me olvida decir eso, porque pasó hace poquito, y bachiller en humanidades y ciencias sociales, y voy a estar ahí en el chat respondiendo sus preguntas, mandando algunos links que quizás les puedan servir, y eso. Muchas gracias. Profesora, profesor, si quieren pueden presentarse también. Bien, yo me llamo Anita Rojas, soy profesora del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias y soy doctora en Matemáticas y ingeniero civil electrónico, y ahora les voy a contar de la carrera de licenciatura en Matemáticas. Gracias. Muchas Hola, gracias. yo soy el otro presentante, soy Eduardo Menéndez, soy profesor del Departamento de Física, trabajo ahí desde el año 2004, soy doctor en Ciencia Física y les voy a hacer también una presentación de 15 minutos acerca de la carrera nuestra. Muchas gracias. Bueno, reiterar la bienvenida a todos los estudiantes y profesora, profesor, cuando desean comenzar, lo pueden hacer. Bien, nosotros habíamos conversado con Eduardo que voy a contar yo primero la licenciatura en Matemáticas, así es que voy a comenzar. ¿Les parece bien? Seguimos así, ¿cierto, Eduardo? Bien. Entonces, ahí debiera estar compartiendo la presentación. Ahí, no. ¿Cómo se retrocede? En adelante. Bueno, ahí hay unos links que es de donde saqué esta información. Después de que termine los puedo compartir en el chat, pero están quizás las compañeras que están moderando los conocen. Son de la Facultad de Ciencias el primero, donde está explicada la carrera de licenciatura, y el segundo es de Futuro Mechón, que tiene un flyer de la carrera. Ahí hay un poquito más detalle de la información, pero yo les quiero contar algo para que vayamos motivando. Quizás mi propósito es eso, motivar las posibles consultas que ustedes puedan tener al respecto. Entonces, para romper el hielo, les quiero compartir esa frase, que es una frase conocida dentro de la matemática, que dice que la belleza de la matemática solo se muestra al seguidor más paciente. Esa frase yo se la leí en una entrevista a la matemática que está aquí escribiendo en unas hojas, porque ella trabajaba así. Se llama Mariam Mirzakhani, es una geómetra, lamentablemente falleció en 2017. El 2014 ganó la medalla Fields, que es uno de los galardones más importantes dentro de la matemática. Fue la primera mujer en ganar la medalla Fields en la historia, y ha sido la única mujer hasta ahora. Y esa frase ella la conoció de los escritos de Carl Gauss. Gauss es súper conocido porque es uno de los matemáticos que influyó en muchísimas áreas. Está la campana de Gauss, la gaussiana, ahora tan en boga en todas estas estadísticas que se han hecho. Y Gauss escribió eso a propósito de los trabajos que conoció de Sophie Germain, que se empezó a escribir con Gauss, y Gauss, impresionado, le dijo eso para motivarla a continuar. Entonces, la verdad es que nuestra carrera es así. Es verdad que hay que tener, ya les voy a contar qué ingredientes personales hay que tener, pero la paciencia y la perseverancia es una cosa fundamental. ¿Y cómo se avanza? Ahí está. ¿Qué es lo que hay que tener cuando uno ingresa a la carrera? ¿Sí? Estas son algunas cosas que se nos ocurren cuando pensamos en qué son las características que un estudiante debiera tener al momento de ingresar a la carrera de licenciatura. Mucha curiosidad, mucha motivación, porque a veces el camino se pone duro, espeso, y como decía la frase anterior, la belleza se muestra después de trabajar un poco, ¿sí? A veces hay tecnicismos en matemáticas que deprimen un poco, que frustran, y hay que motivarse y mantenerla y confiar en que la belleza se va a mostrar en su momento. Disciplina, por supuesto, capacidad de trabajo, responsabilidad, creatividad, tolerancia a la frustración, eso es muy importante,
porque de verdad uno vive en frustración hasta incluso cuando es mayor y ya está trabajando. Paciencia, perseverancia y ese tipo de características, ¿sí? Hay que saber cosas, hay que tener buenas notas en la escuela, pero más que nada porque reflejan que a uno le interesa, ¿ya? Que a uno le interesa trabajar. No, tenemos estudiantes que han llegado no con las notas más sobresalientes y han llegado a ser bastante buenos matemáticos, ¿sí? Entonces, si usted es de promedio 5,5, 6 y dice, no, no soy para matemática, no es necesario eso necesariamente correcto, ¿ya? Pero reflejan, entonces ahí uno saca una relación entre el interés y las notas que trae. Pero estas características son bastante fundamentales. ¿Cuál es el perfil de egreso de nuestra carrera? Lo que dice ahí, ¿ya? Nuestra carrera se llama Licenciatura en Ciencias, mención Matemática, y el profesional que egresa de ahí es un germen de científico, ya es un especialista orientado al campo de la investigación. Es el propósito de la licenciatura. Sin prejuicio de que hay campo laboral en otros lugares, pero la licenciatura no es un título profesional. Eso también hay que tenerlo claro. Es un grado académico que me abre muchas puertas. La formación que obtienen, como dice ahí, competencias en el manejo de técnicas avanzadas, resolución de problemas, integrado a diversas áreas de la matemática. Eso nos capacita para estar en muchas partes y para insertarnos en distintos contextos, como espero mostrarles más adelante. Pero en sí no es un título profesional, no es algo terminal, ¿sí? Es algo que me abre puertas. ¿En qué trabaja un matemático? Eso sería como el resumen, ¿sí? En plantear y resolver preguntas respecto a la matemática o a temas relacionados. El perfil de egreso nosotros lo pensamos en 3 grandes ámbitos, ¿ya? Que se interconectan, por supuesto, se interrelacionan y son transversales a toda la carrera, ¿ya? Está el ámbito de la formación matemática, que incluye cosas como dominio de la disciplina, conocer bien los fundamentos necesarios para comprender profunda y sistémicamente los problemas a los que se enfrenta, conocimiento básicamente, ¿sí? Nos concentramos en los temas fundamentales de la matemática, es una licenciatura orientada a la matemática pura, que como digo, abre las puertas para hacer otras cosas. Tenemos profesionales, o sea, egresados que han estudiado después en ingeniería, que la completan en el fondo, les convalidan los 3 primeros años y terminan más rápido en ingeniería. Entonces, la formación matemática es un sello de nuestra carrera. Salen sabiendo mucha álgebra, mucho análisis, mucha geometría, son capaces de interpretar razonamientos lógico-matemáticos y aplicar los conocimientos adquiridos. También está el ámbito de las habilidades fundamentales para la investigación. También se les prepara a nuestros estudiantes a poder ejercer investigación, que no es una forma tradicional, no es quizás la investigación que han visto en el colegio, que se plantea una hipótesis. Para nosotros hipótesis tiene otro significado en matemática. Y no es algo que yo tengo que comprobar, es algo que yo puedo utilizar. Es una ciencia diferente a las ciencias aplicadas que son más cercanas a la biología y a la química. Entonces, se le enseña esa forma de investigar en matemáticas a nuestros estudiantes, que es un poco distinta, y que de hecho en el colegio a veces no se conoce mucho, se tiende a pensar que la matemática está lista, que no hay mucha investigación, y eso por supuesto que no es correcto. Entonces, en ese círculo, o en ese óvalo que tengo ahí de habilidades fundamentales para la investigación, está el analizar problemas matemáticos, el desarrollar y seleccionar estrategias para enfrentarlos, el sintetizar dichas estrategias, etc. ¿Ya? Por último están las competencias de comunicación del saber, porque la matemática se comunica, ¿sí? Se comunica ya sea de forma escrita, en libros, en papers, en congresos en los que uno da presentaciones, que ahí tiene que escribir también, o oral, ¿sí? Entonces, aquí también se les enseña en los ramos de seminario, en los ramos electivos, se les enseña a comunicar la matemática, comunicar el saber disciplinario. ¿Ya? Utilizar el lenguaje matemático de forma correcta, saber identificar las ideas principales, y por eso esta formación abre tantas puertas, ¿ya? Porque la estructura que hace en la forma de generar un discurso ayuda a enfrentar muchos problemas en distintas áreas. Y por supuesto que están las competencias sello institucionales que son ya de la Universidad de Chile,
El compromiso ético, el compromiso por la preservación del ambiente, la conciencia social, esas ya son transversales en la universidad. Datos para el ingreso, estas son las ponderaciones para el 2021. La enseñanza media tiene un 10%, el ranking el 20%, lenguaje 10%, matemática tiene un 50% y la prueba de ciencias un 10%. Las vacantes, en general el ingreso regular son 27 vacantes y hay cupos especiales para estudiantes BEA, CIPE, PASE, deportistas destacados, extranjeros, etc. ¿ya? Y los puntajes están siempre en torno a los 700 puntos, el último matriculado es 677, como se ve ahí. La carrera dura 8 semestres en jornada diurna, ¿sí? Y el primer y segundo año son los cursos fundamentales y básicos, no en el sentido de fácil, sino en el sentido de que sobre ellos se sustenta todo. Son muy importantes en ese sentido. Están los cursos de álgebra, de cálculo, de álgebra lineal, de ecuaciones diferenciales, bueno, ahí pueden ver la malla. El tercer y cuarto año ya son ramos más avanzados, que asumen que en los 2 primeros años todo ese conocimiento está bien asentado. Y se empiezan a perfilar las áreas de investigación que hay en matemáticas. ¿Sí? Las 3 grandes líneas así gruesas de investigación son álgebra, análisis y geometría. Ahí, como ven, al final hay una unidad de investigación. Esa unidad de investigación es donde el estudiante toma todo lo que aprendió y estudia algún problema concreto, lee un paper, o estudia algo avanzado de posgrado y se acerca a lo que es la investigación en matemática. ¿Qué se puede hacer con matemática? Bueno, con la licenciatura en matemáticas, como les digo, está pensada para continuar estudios de posgrado, ¿sí? Tanto en matemáticas como en otras disciplinas. Tenemos egresados que han hecho posgrado en didáctica, en educación matemática, en estadística, en economía tenemos estudiantes que han hecho posgrados en esas líneas, y estudiantes, como les decía, que han terminado ingeniería, que se han dedicado a la docencia, como dice ahí, ingeniería industrial, ingeniería eléctrica. Todos estos son ejemplos de estudiantes que lo han hecho, ¿sí? Que sabemos que se han ido para ese lado. Y también tenemos estudiantes que han egresado y han entrado a trabajar a compañías de seguros, y una amiga entró a Lanchile, ¿sí? Pero son los menos casos. En general, como digo, no es un título profesional, entonces las empresas no van directamente a contratar licenciados. Es más bien un camino que los prepara muy bien para enfrentar muchas cosas en el futuro. Eso sería mi presentación. Entonces, espero haber motivado preguntas para que me las hagan después sin ningún problema, y este es un espacio seguro, así que anímense a consultar. Gracias. Gracias por su presentación. Entonces paso a presentar yo. Déjame compartir la pantalla. A ver, share screen. Presentación. Bueno, por si alguien se conectó después que yo hablara, mi nombre es Eduardo Menéndez. Soy profesor del Departamento de Física desde el año 2004. Soy doctor en ciencia. Les voy a hacer una breve presentación de cómo vemos la física y la carrera de física. Primero, ¿de qué trata la física? La física trata de temas del universo real, desde lo más chiquito, que está aquí en un costado y representa un modelo del interior de un protón, o sea, desde las dimensiones más pequeñas, partículas subatómicas, y hasta el interior de las partículas subatómicas, pasando por, esto es algún tipo de fullereno o derivado de fullereno, tiene mucho que ver con la nanotecnología, tiene que ver la física con problemas reales de actualidad. Estos son paneles solares y trabaja un número grande de físicos y de profesionales de otras áreas en la investigación, desarrollo y optimización de este tipo de dispositivos, es por poner un solo ejemplo.
Y también aquí uno ve una imagen de lo más grande, ¿no? Esta es una foto famosa tomada por el telescopio espacial Hubble, que representa una imagen tomada del espacio, yo creo que es dentro de la galaxia, ¿no? Son ciertas nubes de gas donde se supone que se observa la creación de nuevas estrellas. La física trata de fenómenos diferentes y bueno, uno se especializa, ¿no? En general no hay ningún físico que trabaje en todas estas áreas, ¿no? La física, hay grandes preguntas que actualmente no tienen solución, ¿no? O sea, no han sido resueltas, están vigentes y es posible que se resuelvan durante la vida profesional de ustedes, ¿no? Por ejemplo, esta es una imagen que se obtuvo el año pasado, la primera imagen tomada de un agujero negro, pero hay muchos misterios, no se sabe, no se conoce cómo son los procesos físicos en el interior de un agujero negro, ¿no? Aquí uno ve la distribución de materia del universo hasta digamos, hasta los años 70, hasta cerca de 1975, nosotros del universo conocíamos el 0,4 y el 3,6. O sea, conocíamos el 4% de la materia del universo, ¿no? Desde los años 70 se obtuvo evidencia de que hay algo que se llama materia oscura, que todavía no se sabe quién es. Hay evidencia producto de la observación del movimiento de las galaxias. Y desde hace cerca de 20 años, aproximadamente en 1998, aparecieron las primeras evidencias de que hay algo más que se llama energía oscura, que se manifiesta en que la expansión del universo no se está frenando, sino se está acelerando, y no se sabe qué es exactamente esa energía oscura. O sea, no se sabe porque no se ha podido diseñar ningún experimento a escala de nuestro planeta, que se pueda hacer en un laboratorio y replicar o pesar o decir, bueno, aquí tenemos materia oscura. Esa es una gran incógnita que tenemos, ¿no? Por ejemplo, otra de las cosas que no se sabe es que no sabemos qué cosa es el tiempo, ¿no? Vivimos en el tiempo, nos desenvolvemos en el tiempo transcurre en una sola dirección, pero exactamente no sabemos qué es ni cómo podríamos alterarlo, ¿no? Esos son grandes incógnitas que hay. En cuanto a desafíos, bueno, aquí hay un desafío y una incógnita, ¿no? Esto es una pastilla de un superconductor levitando sobre un campo magnético. Existen ferrocarriles que usan esta tecnología, ya en algunos países, Alemania, China, Japón, no usan ruedas, sino levitan sobre un superconductor. Y sin embargo, las ciencias físicas no saben bien cómo funciona la superconductividad. O sea, se ha aprendido a utilizar, pero la explicación de por qué ocurre esta superconductividad no está completa. Solo en algunos tipos de superconductores se ha logrado, en otros no, y es un fenómeno que ha permanecido por cerca de 30 años desde que se descubrieron los llamados superconductores de alta temperatura. No se ha podido explicar. Otro de los desafíos, por ejemplo, esto es una imagen del Sol tomada en rayos X. Se conoce más o menos bien cómo la física del Sol, se están obteniendo todavía nuevos datos, pero un desafío es lograr reproducir el tipo de reacción termonuclear que da energía al Sol. Es un desafío actual lograrlo reproducir para hacer plantas generadoras de energía, ¿no? Y aquí hay una representación de una colisión de dos agujeros negros. Esto es un descubrimiento de hace pocos años, que se pudo detectar la primera onda gravitacional. Era una predicción teórica de Albert Einstein de hace más de 100 años. Y un desafío actual es mejorar la capacidad de detección de estas ondas y utilizarlas como una ventana para observar el universo, ¿no? La vez anterior que esto había ocurrido había sido en 1885, cuando Heinrich Hertz descubrió las ondas electromagnéticas, que eran a su vez una predicción teórica de unos 15 años antes, y Heinrich Hertz las descubrió, las pudo generar, y en el momento no tenía idea de para qué servían. Incluso dijo que no servían para nada, pero estaban ahí, y sin embargo eso dio origen a la radio y a la televisión y a todas las comunicaciones modernas, ¿no? Entonces, esos son grandes preguntas, grandes desafíos que muy posiblemente se van a resolver, no todos, algunos, ojalá todos, durante nuestras vidas profesionales.
la mía, la de ustedes, y seguramente aparecerán nuevas preguntas y nuevos desafíos. Yo quiero recordar una anécdota, ¿no? Que fue una vez un periodista le pidió a Albert Einstein que le explicara en pocas palabras la teoría de la relatividad. Y Einstein le dijo, explíqueme cómo se fríe un huevo, pero hágalo imaginando que yo no sé ni lo que es un huevo, ni una sartén, ni el aceite, ni el fuego. O sea, en pocas palabras, hay cosas que no tienen explicación rápida. La profesora Anita Rojas hablaba de que hay que tener mucha paciencia. Hay que tener paciencia, hay que estudiar. A veces hay que estudiar años. Uno lo hace porque le gusta, pero al final las respuestas están ahí. El perfil de ingreso de nuestra carrera, esta forma de presentarlo lo tomé de la presentación de la profesora Anita Rojas. Le cambié algunas cosas, pero es importante. Lo primero es tener curiosidad. Curiosidad es, quiero saber por qué esto, quiero saber por qué esto otro, y quiero saberlo bien. La motivación va de la mano de la curiosidad. Capacidad, hay que tener cierta capacidad. Hay que ser bueno para las matemáticas, hay que ser bueno y hay que gustarle. Hay que tener un gusto y una capacidad para lo que es el razonamiento abstracto. La física después de la matemática, es la ciencia que más matemática tiene. Y históricamente se desarrolló durante un largo tiempo, se desarrollaron junto con las mismas personas que contribuyeron a la física y a la matemática, después se han ido separando, ¿no? De ahí yo puse algo, ¿qué es necesario tener qué debe tener un estudiante como conocimiento cuando ingresa a la carrera de física y se enfrenta a las asignaturas de primer año? Bueno, tiene que tener lo que he puesto aquí. Tiene que manejar excelentemente la aritmética y el álgebra. Si no entiende bien la aritmética y el álgebra, yo recomendaría tomarse un tiempo, un curso, quizás un bachillerato, aprender a manejarlo bien, porque eso es básico. Todo se construye sobre eso, ¿no? Incluso cuando se da un curso de álgebra, la profesora Rojas suele dar ese curso, pero hay que llegar con algo. Y deseablemente, trigonometría. Mis encuestas a pie de aula, cuando hago clase en primer año, y yo pregunto quién ha estudiado trigonometría, generalmente cerca de la mitad de los alumnos ha estudiado trigonometría en el colegio y la otra mitad no lo ha hecho, ¿no? Y entonces se aprende sobre la marcha. Realmente si uno lo tiene, ayuda mucho, ¿no? Ayuda mucho, sobre todo, aun cuando se lo van a enseñar, pues ayuda a aprender más las otras cosas, ¿no? Porque uno, en los ramos de la universidad, uno aprende más trigonometría que la que puede haber aprendido en el colegio, ¿no? Pero tener una buena base es muy útil, ¿no? Hay que ser responsable, creatividad, y es importante también la tolerancia a la frustración. Quiero decir que en física, como en matemática y como en casi todas las carreras, pero yo creo que en esta carrera es más impactante. Lo más normal es reprobar cursos, sobre todo al principio. Los primeros 2 años son terribles. Cuestan mucho y hay que tolerar eso. Les habla alguien que reprobó su primera prueba de análisis matemático, no habiendo reprobado nunca nada en el colegio, ¿no? Y además alguien que al reprobar esa prueba, pues le encontró sentido al curso y le encontró el gusto al desafío, ¿no? Y hay que ser perseverante, porque esto es una tarea de años, ¿no? Las ponderaciones, muy parecidas a las de matemáticas, se da un poco menos de ponderación por matemática y un poco más por las notas de la enseñanza media, pero es muy parecido. Este es el programa básico. Aquí lo tengo dividido en años, ¿no? Digamos año 1. En año 1 las primeras 4 son del primer semestre, las segundas 4 son del segundo semestre y en los demás años está igual. Esta es la ruta normal si uno no reprueba nada. En realidad hay un conjunto de cursos, los de matemática que están subrayados en rojo. Los de matemáticas se suelen dar en ambos semestres, aunque lo ideal es aprobarlo en el semestre que está, pero si uno reprueba en el primer semestre, lo puede tomar en el segundo semestre. En general, los cursos de física no se están dando nada más que una vez al año, ¿no? Se prefiere que se tome un tiempo y espere y madure un poco, y sobre todo porque los primeros años, como ustedes ven, en los primeros años hay mucho curso de matemáticas. Solamente en el último año uno puede decir que hace solamente cursos de física.
Y aunque la duración formal de la carrera es 4 años, es 4 años para el que toma todas las asignaturas en tiempo y las reprueba sin tener que repetir ninguna. Así que considere que les va a tomar más años. Generalmente toma, bueno, hay gente que lo hace en 4 años, pero la mayoría los hace en 5 o 6 años, ¿no? Y es lo más normal. Es normal porque las cosas son difíciles y hay que hacerlas bien, ¿no? Y tenga en cuenta que además el fin de la licenciatura no es el fin del estudio. Después hay que seguir estudiando posgrado. Aquí yo les pongo unas pocas imágenes de algunas de las áreas de investigación que se hacen en el departamento, ¿no? Perdonen, tengo que ir atrás. Señalar que los cursos que están en rojo son en matemáticas, los cursos que están en negro son cursos de física, hay algunos cursos de formación general, que esos generalmente son de temas sociales, eso los propone cada año la Casa Central de la Universidad. Y hay un curso aquí que he señalado en azul, que lo he señalado por 2 cosas. Es el último curso de la carrera, generalmente es la última prueba que se hace, es el curso más integrador, donde prácticamente se articulan los conocimientos de casi todos los cursos anteriores, es el que permite contrastar la física con la materia real, y además porque voy a hablar de esto en una transparencia posterior. Parte de la carrera que se ve en los últimos, estos cursos que estaban en comunidad de investigación o electivo de especialidad, tienen que ver con que el alumno se suma a la investigación que se hace en el departamento. Aquí yo pongo solamente algunas de temas y portadas. Estos son de ciencias de materiales, nanotecnología. Esto es investigación del plasma solar. Y hay un proyecto también donde se está trabajando para poner instrumentación en el segundo satélite o el tercer satélite Suchai, que se lanzó el primero. El Suchai 1 se lanzó hace un par de años y esto está en cola para ponerlo en el espacio, tercero en la fila. El perfil de egreso. Esto es algo bien formal, tal cual lo dice en el reglamento. Licenciado en física en ciencia convención en física, es un egresado que posee una sólida formación en el estudio sistemático y científico de los fenómenos naturales, utilizando las matemáticas como lenguaje y capaz de combinar estudios teóricos, experimentales y computacionales para comprender y utilizar modelos físicos que describan dichos fenómenos. Eso en general es el perfil de cualquier carrera de licenciatura en ciencias convención en física o licenciatura en física, que es el nombre más común que suele tener en otras universidades, ¿no? ¿Qué se hace después? ¿Cuál es la carrera después que uno termina los 4 años, o los 5, o los 6, idealmente 4? ¿Qué se hace después? Bueno, lo más habitual, o la trayectoria, si uno quiere, para alguien que se va a mantener en la física y trabajar como físico o investigador, que es el perfil fundamental de la carrera, pues es hacer un posgrado. Generalmente para acceder a un puesto de profesor en una universidad o de investigador estable, digamos, con plaza permanente, lo mínimo que en un instituto de investigación, lo mínimo que hay que tener es un doctorado, generalmente. Hay excepciones, pero eso es lo habitual, ¿no? Y también, y se hace generalmente, la mayoría hace posgrado en física, pero también en áreas afines, pueden ser ciencias de materiales, a veces química, física médica, es un área bastante también común, astronomía, algunos hacen posgrados en biología. Y después que uno hace posgrado, se puede emplear en la universidad, en una universidad, en un instituto o centro de investigación. Aquí yo les pongo las siglas de algunos de los institutos y centros de investigación que están vigentes actualmente. Esto, excepto el primero, los demás son centros que están asociados a proyectos y tienen una duración de 4 o 8 años. Puede ser que dentro de 10 años continúen o no estén. Hay instituciones técnicas como la Comisión Chilena de Energía Nuclear, que alberga un cierto número de físicos. El Instituto de Salud Pública admite a alguna gente. Aquí abajo yo les pongo una dirección que está en la página web de nuestro departamento, que tiene recopilado las ubicaciones laborales de todos los egresados hasta hace 4 años, desde 1970 hasta 2016. Entonces ustedes pueden ver ahí con nombres y apellidos las personas que trabajan en algunas de estas instituciones. Algunos se logran contratar en banco,
en bancos por la faceta matemática de la formación del físico, ¿no? Yo conozco dos personas, uno que terminó el doctorado en la Universidad de Chile hace un año, y conozco otro que desde hace muchos años que hizo el doctorado en Suiza y quedó trabajando en un banco. Hay otras empresas tecnológicas donde hay generalmente empresas tecnológicas, y algunos optan por estudiar otras carreras con la excelente base que le da la formación de la licenciatura en física, ¿no? Pedagogía, astronomía, geología, incluso teología. De nuevo, pueden encontrar ejemplos con nombre y apellido en la página que les cito acá. Luego una reflexión, ¿cómo nos vemos los físicos a nosotros mismos, ¿no? E incluso cómo nos ven, ¿no? Esto es un libro, circula por internet, pero es un libro que existe. No es un libro que yo haya leído, pero está, uno lo puede comprar, ¿no? Donde empieza, este es el primer párrafo de un libro de mecánica estadística, ¿no? Y entonces es un poco chistoso porque menciona a uno de los mecánicos estadísticos, uno de los fundadores de este ramo que se suicidó. No se suicidó por la mecánica estadística, por supuesto, se suicidó porque tenía alguna enfermedad y alguna depresión, eso no está claro. Pero bueno, da una advertencia, en realidad, yo nada más que conozco ese caso, incluso el segundo, su discípulo que también se suicidó, no lo conocí hasta que no vi este libro, ¿no? Y este es un chiste de las vacaciones de un científico, pero nosotros nos hacemos parte. En realidad es un poco así. Corresponde a la curiosidad. El físico, el científico en general, siempre se está preguntando el porqué de las cosas, no es contemplativo. Le gusta preguntarse y le gusta resolver, ¿no? Esencialmente, hacemos la física porque nos gusta y lo podemos hacer cuando logramos hacerlo de manera excelente, que nos permita tener una vida laboral que nos permita satisfacer nuestras necesidades básicas. Pero esencialmente lo hacemos porque nos gusta. Hay algunos tipos de trabajo, pocos, pero hay algunos que se dice, este trabajo no me gusta, pero me da dinero. Este no es el caso. Para uno mantenerse en física, hay que gustarle, y el dinero es poco. El dinero es suficiente como para vivir una vida digna, pero no es una motivación, y sin la motivación de que le guste, no funciona. Finalmente, no finalmente todavía, esta es una reflexión de un premio Nobel de Física que fue compañero de colegio de un famoso matemático, este es uno de los fundadores de la cibernética y varias otras cosas, y él cuenta que por haberlo conocido a él en el colegio fue que decidió estudiar física. Él se dio cuenta que el otro, conociendo a John von Neumann, dice que conoció lo que era un matemático de verdad. Y lo dice alguien que ganó un premio Nobel de Física y por aspectos matemáticos de la física. Y finalmente les quiero dejar con una reflexión de Marie Curie, que es la única persona que ha ganado 2 premios Nobel en ciencia, uno en física y uno en química. Perdón, me equivoco. En los años 60 hay otra persona que ganó más de 50 años después 2 premios Nobel de física. Pero Marie Curie fue la primera, una gran pionera y un tema de una persona que constantemente nos inspira. Y finalmente, nuestra ubicación. Estamos muy cerca del Estadio Nacional, en la ubicación que nos da el mapa. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos, profesora, por sus exposiciones. Ahora vamos a comenzar a leer las consultas. La verdad nos han llegado varias preguntas por el chat, así que vamos a empezar a responderlas. En primer lugar, consultan si las carreras de las que hemos estado conversando están acreditadas. Sí. La de física está acreditada por 6 años. Les voy a poner, todo está en una página web, ¿no? Está acreditada por 6 años. No recuerdo ahora desde qué año hasta qué año. Sí, matemática está en el proceso, matemática está en el proceso de autoevaluación para acreditarse, porque las carreras de licenciatura no se acreditaban antes. Entonces, cuando se dijo que se tenían que acreditar, la facultad determinó comenzar con algunas y comenzó con física, y ahora matemática está en el mismo proceso. No creo que afecte nada a nivel de pregrado, porque donde son fundamentales que estén acreditados son para las becas de posgrado.
y como está en el proceso de acreditación, eso no, que vi una pregunta por ahí si afectaba, no afecta, aunque eso igual lo pueden preguntar a personas más expertas que yo soy académico, pero sí sé que estamos en el proceso de autoevaluación interna para entrar en el proceso de acreditación. Súper. Sí, de hecho, lo importante para los beneficios del Estado, por lo menos, es que la carrera esté en proceso de acreditación o acreditada. Así que en ese sentido, quédense tranquilos quienes estén interesados en las carreras. Otra consulta también es, ¿qué opciones de investigación de matemática pura otorga la facultad? Sí, mira, déjame compartir una transparencia que no había mostrado. Ahí lo ven, ¿cierto? Sí, se ve súper. Ya, porque ahí se puede avanzar o no. Eso ya la vimos. Y ahí están. Las líneas del departamento son fundamentalmente esas, son las líneas en las que hacemos investigación. Pero la verdad es que en matemática, se van a dar cuenta cuando vayan profundizando en ciencia, es bien complicado catalogar así, poner etiquetas, porque uno fluye en varias áreas en general. Pero está un área grande de álgebra no asociativa, de análisis funcional, de ecuaciones diferenciales, de física matemática, geometría algebraica, que es donde estoy yo. En esa área habemos como 4 colegas trabajando, teoría de números, teoría de representaciones, sistemas dinámicos, y también hay 2 colegas que están incursionando en biomatemática. ¿Sí? Física matemática es la parte de física teórica, ¿cierto? No experimental, es la parte de física teórica. Y biomatemática también, son estudios teóricos de reactores, bioprocesos y cosas así. Esas son las líneas básicamente más macro que hay en la facultad. Gracias. Muchas gracias. Siguiendo la línea de las asignaturas, también hay una pregunta que dice si es posible cursar ambas licenciaturas a la vez o convalidar los ramos de una en la otra carrera. Sí, de hecho, las carreras están juntas en los ramos de matemáticas y física del primer año. Ahí estamos, de hecho yo ahora le estoy haciendo clase a los licenciados en física y a los licenciados en matemática, en el mismo curso. Así que las asignaturas son perfectamente convalidables, aquellas en las que tenemos intersección. Ah, perfecto. Lo mismo mecánica, ¿cierto, Eduardo? Mecánica también son juntos los 2 grupos de licenciados. Exactamente, sí. Súper. También nos consultan sobre la empleabilidad de las carreras y sobre el aspecto laboral que tienen ellas actualmente en nuestro país. Bueno, física está más ordenada porque tiene esa página que la voy a ir a curiosear que mencionó Eduardo. Mira, depende de las notas, ¿no? Yo diría que alguien que se gradúe con nota mayor a 5,5 generalmente consigue entrar en un posgrado, sea en Chile o sea en el extranjero, y haciendo un buen posgrado llega al final de sus estudios, llega a emplearse bien en una posición de docencia e investigación, que es el perfil, digamos, estándar, ¿no? Depende, no es un requisito tener así 5,5, pero por ejemplo, para obtener una beca de posgrado del CONICYT hay que tener una nota mínima promedio de 5,0. Ese es un buen dato también. Y en general, o sea, es algo perfectamente accesible siempre que haya dedicación a eso, ¿no? Lo que es la empleabilidad fuera de la academia, tengo pocas noticias. Si uno mira la página el histórico de graduados, que es esa página que puse, te la voy a indicar aquí, en el chat, uno ve que casi la mayoría de la gente obtuvo puestos en la academia en Chile o en otros países, pero uno ve alguna gente que trabaja en empresas o en institutos. Hay alguien que trabaja en el Instituto de Salud Pública, hay alguien recientemente doctorado que trabaja en un banco y dice que se siente muy bien valorado.
En principio nos faltan compañías tecnológicas en Chile. En general hay países, yo solamente conozco 2 países donde me dicen que terminan un doctorado en física y se van a trabajar en una empresa tecnológica en algo que no tiene nada que ver con su doctorado, pero tienen el trabajo ya desde antes de defender la tesis. Solo conozco 2 países así, que son Estados Unidos y Alemania. Probablemente Japón y Francia también, pero no he estado ahí. En general es un problema, es un problema difícil fuera de la academia y en la medida que vamos desarrollándonos va siendo más posible. ¿Ibas a decir algo, Anita? Sí, quizás subrayar lo que dice Eduardo, que está hablando de personas con doctorado. Entonces, la licenciatura, como yo les decía, es una puerta, ¿sí? No lo tienen que pensar como un título profesional que después van a salir al campo laboral. La definición de campo laboral para un licenciado es en realidad algo que continúe, ya sea un posgrado, como decía Eduardo, o los que se van a bancos y eso ya tienen un doctorado. Entonces, la licenciatura dura 4 años. Hay personas que pasan inmediatamente a hacer un doctorado y eso dura otros 4 años, siempre y cuando sea relativamente excepcional, porque en general las personas se van demorando más. Nosotros tenemos estudiantes que han sacado la licenciatura en 3 años y medio, ¿sí? Pero por supuesto que son alumnos excepcionales, con mucha capacidad de trabajo, tenían buena formación previa, etc. Pero lo promedio es sacarlo en 4 años y medio. Y después de eso viene el estudio de posgrado. Entonces, la licenciatura no la tienen que tomar como que voy a graduarme, voy a ir a trabajar. Muchos estudiantes nuestros hacen, por ejemplo, una pedagogía y completan en 1 año más o en 1 año y medio, salen con el título de profesor. Otros estudiantes de la licenciatura hacen una ingeniería. Conozco muchos y les convalidan, por supuesto, los 3 primeros años de ingeniería, incluso 3 años y medio, y después les quedan solo los ramos de especialidad, según la ingeniería que hayan elegido. Entonces, quizás subrayar eso, que nuestra carrera siempre la pensamos larga, pensamos empleabilidad después del doctorado, pero eso entonces es más que la licenciatura. Empleabilidad luego de la licenciatura se entiende que entró o a un posgrado, o a una ingeniería, o a una pedagogía, ¿sí? Y trabajando así directamente después de la licenciatura, hay ejemplos, por supuesto, pero son los menos, ¿sí? Como les decía, tengo una amiga que entró a trabajar a Chile, ahora viaja por todo el mundo y no estudió posgrado, solo con su licenciatura en esta cosa de la estimación de los vuelos y eso. Pero no es que tantas personas se gradúen de la licenciatura y entren inmediatamente a una empresa. Como decía Eduardo, quizás eso sucede en otros países, pero en Chile en general la licenciatura es una preparación muy buena, que te deja súper bien preparado, pero para emprender alguna cosa que puede ser de 1 año, si haces una pedagogía, de 2 o 3 si haces una ingeniería, o de 4 o 5 si es que haces un posgrado. Perfecto. También nos han consultado varios estudiantes cuál es la diferencia entre estudiar la carrera de física entre la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y la que se imparte en el campus de Juan Gómez Millas. Mira, el programa es muy parecido. Según yo entiendo, en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas se entra a estudiar durante 2 años el llamado Plan Común. Y al final de ese programa, donde ya se estudian las mismas, digamos, la mecánica, los cursos de álgebra, de cálculo, son comunes a todas las carreras. De ahí los estudiantes estudian, eligen qué van a estudiar en los años siguientes. Al final, el que termina el programa de física es muy similar al nuestro. Y los capacita igual para entrar a un programa de posgrado, ¿no? De hecho, tenemos el programa de posgrado en física es común entre las 2 facultades, ¿no? Yo diría que sin conocer bien la facultad de ingeniería, a mí me cuentan que es un ambiente más competitivo y también, por ejemplo, se relaciona con la pregunta que alguien hizo si podía estudiar simultáneamente las carreras de física y matemática. Digamos, en la facultad de ingeniería se facilita estudiar simultáneamente física y una ingeniería. Conozco algunos que han hecho eso. No es tan simultáneo, pero digamos, en 2 años más terminan la otra, ¿no?
Y en la probablemente, no sé cómo es el programa de matemática de ingeniería de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, posiblemente puedan hacer lo mismo con matemáticas. En cambio, en la facultad de nosotros se facilita más estudiar simultáneamente la licenciatura en física o la licenciatura en matemáticas junto con la licenciatura en educación. La pedagogía en educación en matemáticas y física, que por cierto es una sola carrera que agrupa las dos especialidades, ¿no? Muchas gracias por su respuesta. También llegó otra pregunta dirigida a ambas carreras. Esta es, ¿cuáles son los electivos especializados de las carreras y qué posibilidades de intercambio hay al estudiar estas licenciaturas? Ya. Anita. ¿Digo yo? Sí, voy a aprovechar de compartir la malla, que ahí los vamos viendo. Que buen ojo tuvo el compañero o compañera que hizo la pregunta, porque si se ve ahí la malla, hay varios lugares donde dice electivo especializado, ¿sí? Entonces me imagino que a eso se refiere. ¿Ya? Entonces ahí hay electivos que están predeterminados, como por ejemplo geometría diferencial, análisis abstracto, 2, digamos, que son continuaciones en general de estas cosas. Cuerpos y álgebras, que es una continuación de grupos y anillos. Y topología general, que no están las otras, ¿sí? Y también hay electivos que son más flotantes en el tiempo, que va a depender del interés de los estudiantes. Por ejemplo, hay teoría de representaciones, geometría algebraica, de las líneas de investigación que hablamos antes. También abrimos de repente electivos si es que hay estudiantes interesados. Entonces están los, como les decía, especializados estándar, que hay que combinar, hay que elegir 3 de 4 parece, que son los que les decía, geometría diferencial, análisis abstracto, topología y cuerpos y álgebras. Y están los electivos flotantes, que va a depender del interés. Entonces, que lo combino con la respuesta anterior que dio Eduardo, una diferencia también de nuestro departamento, tanto física como matemática, es que somos departamentos relativamente pequeños y nos conocemos todos. Entonces, uno conoce muy de cerca a los estudiantes, sobre todo a los buenos estudiantes, en el sentido de inquietos, curiosos. Tenemos un coloquio semanal que está abierto a los estudiantes, ahora por supuesto que se hace online, pero pueden participar y asistir. Entonces ahí van enterándose de las líneas de investigación y van viendo lo que uno expone y van preguntando, y ahí uno va conociendo a los estudiantes. Entonces es bastante dentro de lo que se puede, porque ya obviamente son varios alumnos. Pasado el tercer año es bastante personalizado. Uno ya de verdad conoce a los estudiantes que están en tercer, cuarto año y va orientándolos a que vean esas otras posibilidades. Sí. Yo apuntar brevemente que en caso de física, los electivos de especialidad son cursos que proponen los profesores de temas avanzados, los proponen cada año y en general son los cursos de posgrado. O sea, los alumnos de pregrado pueden tomar estos electivos en el último año. Pueden tomar como electivo de especialidad algún curso de posgrado que se está dando para el magíster o el doctorado. Y hay otros, iba a mostrar, pero ya queda poco tiempo, ¿no? Iba a mostrar el catálogo, pero en el catálogo UCampus aparecen como unidad de investigación. Esos son otro tipo de electivos. Y ahí no aparece en el catálogo el nombre, ¿no? Pero sí, cuando se propone, se le manda a la escuela de pregrado un título con un programa, ¿no? Entonces son esos dos, las unidades de investigación que corresponden a algún tema de investigación, algún trabajo tutoreado, algún trabajo en laboratorio con un tutor, que es uno de los profesores o profesoras del departamento, o toma un curso de posgrado. Y les sirve, y por cierto, les sirve. Si después continúan para hacer el posgrado en la facultad, lo pueden homologar. Y tomándonos de la investigación, que es lo que mencionó recientemente, hay un estudiante que pregunta cómo se investiga. Él manifiesta que tiene la inquietud de investigar, pero ¿cómo se hace esto en el caso de querer abordar temas como la matemática pura o la física teórica? No, ¿cómo se llega a desarrollar investigación en estas áreas? Yo creo que es el método del maestro y el aprendiz. O sea, uno se interesa en un área de investigación generalmente cuando pasa algún curso con algún profesor o profesora que da un curso genial y le pide al profesor que lo tome como aprendiz. Y ahí se empieza primero a ver lo que se hace y luego
Típicamente, yo creo que es típico pasarse un semestre haciendo investigación, jugando. También es típico que a los 3 meses no te gusta y dices, bueno, esto no me gusta, me voy a ir a otro laboratorio a ver qué pasa, ¿no? Y si gusta, pues entonces se formaliza como unidad de investigación. Sí, en matemática pura es complicado hacer un plan de acción, como en las ciencias más experimentales, que uno dice quiero hacer esto, entonces voy a hacer un experimento que tiene tal etapa. En matemática pura es más bien lo que dice Eduardo, uno conversa, discute, por eso hacemos coloquios, por eso en los ramos electivos uno les da temas a los estudiantes, secciones de capítulos de libros para que lean, cada uno solo. Hay mucho trabajo personal en la carrera de licenciatura en matemática. Lectura sola, en que uno está solita ahí leyendo lo que le pasaron, no entendiendo nada, leyéndolo por segunda vez, yéndole a preguntar al profesor, no entiendo este párrafo, y así se avanza, después se expone a sus compañeros y así se investiga. Entonces un compañero le da una idea y hay mucha colaboración. Matemática, a lo contrario de lo que se suele pensar, no es solitario. Hay un momento solitario que es cuando uno aprende, que eso es personal. Tengo que estudiar para aprender yo. Y eso cada uno sabe cuánto necesita estudiar, cuántas veces tuvo que leer, cuánto ejercicio tuvo que hacer. Pero eso es una cosa solitaria, es verdad. Pero después, para que se le ocurran ideas, para que investigue, es la colaboración. Entonces, y eso se fomenta en nuestra carrera, digamos, con los ramos de seminario, los ramos electivos, se hace trabajar en grupo, discutir en grupo, y así va surgiendo la investigación. Es muy difícil de explicar, no hay un procedimiento estándar y canónico. Algún resultado a mí me resultó de una forma, otro de otra. Y como dice Eduardo, en la mitad del camino uno se desilusionó y ya no quiso más, entonces se metió en otro problema, y es muy, muy dinámico, muy, sí, casi caótico. Bueno, en honor al tiempo, quisiera agradecerles de parte de de la unidad de difusión a ambos, a profesora Anita, a profesor Eduardo, por su participación, por su charla, y recordarle a todos los participantes que esta fue grabada y que va a ser subida en los próximos días a las redes sociales de Futuro Mechón, al canal de YouTube y a nuestro Instagram, Facebook, para que si conocen algún compañero que no pudo asistir, le comenten y así pueda ver esta actividad. Ya, darle las gracias a todos por su participación también. Espero que haya sido una instancia súper provechosa. Y no sé si quisieran, profesores, dar algunas últimas palabras antes de cerrar. Yo solo quiero apuntar que les escribimos nuestros correos electrónicos Pensamos lo mismo, qué divertido. Lo hicimos simultáneamente sin ponernos de acuerdo. Y nos pueden escribir para preguntar cualquier cosa. Sí, exactamente lo mismo. Bienvenidas las preguntas, lo que se les ocurra, si les surge una inquietud después, adelante, por favor. Muchas gracias. Ahí tienen una gran oportunidad, chiquillos, chiquillas, para preguntar directamente a nuestros profesores. Así que nuevamente les agradezco a todos por su participación y deseo que estén muy bien. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, adiós. Chao, que estén muy bien. Nos vemos en la facultad. Adiós. Nos vemos, chao. Y ojalá, chao, que estén bien. Extrañamos la vida en el campus. Hace Se falta. extraña Juan Gómez Milla. Es cierto. Es cierto. Que esté muy Adiós. bien. Hasta pronto. Chao.